Si usted va rápidamente, por favor, al libro de Lucas capítulo 4, leímos bastantes versículos, pero yo quiero leer solo el inicio en esta ocasión, ¿cierto? Lucas capítulo 4, verso 16. ¿Alguien llegó ya? ¿Sí? La Biblia dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre. El día sábado es el día de reposo para los judíos, el Sabbat. Y ese día era un día en el que ellos no hacían ningún tipo de trabajo físico, no trabajaban, no andaban cuidando las ovejas, no hacían ningún tipo de ejercicio físico más que ir y leer el libro de la ley o los profetas que hasta ese tiempo habían. Entonces iban toda la sinagoga el día sábado a reposar con la palabra del Señor. Dice que Jesús vino a hacer eso conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, ya estaba el libro del profeta Isaías que usted tiene en la Biblia hoy, ya estaba en los tiempos de Jesús, y dice que habiéndolo abierto, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí lo vamos a dejar. Una de las consignas con las que yo partí predicando la semana que pasó es que me habían hecho una pregunta. Me preguntaron que qué creía yo que era la unción, y yo respondí: la unción es trabajo. La unción es desarrollar todo lo que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que persiguen la unción porque ven a hombres ungidos y creen que la unción es para ponerte en plataformas, o que la unción es para que mucha gente sepa de ti. Pero lo único que va a provocar la unción, si Dios te unge con el aceite que quiere darte para desarrollar todo lo que tiene en ti, te va a dar mucho trabajo. Te va a dar muchísimo trabajo. Yo pensé que la semana pasada iba a estar con mi esposa un poquito descansando, ayudándola con la bebé que ha nacido, la mía. Pero la verdad es que me salió todo el tema de ir a ver locales, de ir a orar por personas. Una de las personas por la que pude orar es Carlos. Carlos, ¿estás bien? ¿Cierto? Eres un ungido del Señor y por eso el Señor lo tiene acá. Carlos estuvo pasando por un proceso duro, pero las oraciones de su mamá dieron un resultado extraordinario. Él un día despertó y le dijo: mamá, yo quiero que llames al pastor para que venga a orar por mí, para que venga a compartirme la palabra del Señor. Y mire, hace unos 4 días atrás estuve, 5 días atrás, y ya lo tenemos acá. Uno de los frutos que el Señor ya nos está dando, nuevecito. Carlitos está con nosotros acá. Y no solamente, Carlos, vas a venir para alimentarte y para que la alegría que habías perdido vuelva a tu corazón, sino que en este lugar el Señor te va a dar aceite, y el aceite es sinónimo de unción. Por cuanto me ha ungido. Eso es lo que dice Jesús. Y uno entiende que eso era lo que se hacía en los antiguos tiempos. Cuando se le iba a dar alguna responsabilidad o alguna autoridad a alguien, lo que se hacía sobre un rey era derramar un cuerno de aceite. Sobre los sacerdotes también se hacía esa misma labor. Y en los inicios del trabajo en el tabernáculo, ¿sabe lo que se hizo? Se oró por todos los hijos de Aarón con aceite de la unción. Se oró por todas las cosas que estaban separadas también para el trabajo ministerial ahí en el tabernáculo. Eso quiere decir que el aceite que Dios nos va a dar es el respaldo con el que tú y yo vamos a poder entregar todo lo que nos va a dar el Señor en mí. ¿Cuántos creen que tienen mucho que entregar? ¿Cuántos creen que Dios les dio dones? ¿Cierto? Habilidades. Algunos no las han descubierto, pero todo lo que Dios puso en ti, Simón, tiene que venir acompañado del respaldo del Señor. Y cuando usted me pregunta, ¿qué es la unción? Yo digo, es trabajo. Y es trabajo para que el Señor te respalde en todo lo que los próximos días Él te va a usar. Diga unción. Unción. Y yo estuve hablando que para que el aceite que encendía las lámparas y que para que el aceite con el que se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a quienes iban a ser evidentes en autoridad en el pueblo, tenía que machacarse la oliva, ¿lo recuerda? Y hablé del proceso que se hacía sobre la aceituna, gracias. La aceituna, para poder sacar aceite de ella. Entonces vino a mi pensamiento algo que después leí escrito en el Facebook de Alfredo. Usted sabe que cuando Jesús iba a entregar su vida ahí en la cruz del Calvario, dice que Él estuvo previo en Getsemaní. ¿Alguien ha oído hablar de Getsemaní? Bueno, Getsemaní, escuche lo que significa. Prensa de aceite. Eso significa Getsemaní. Prensa de aceite. ¿No es ese el momento en el que todo lo que Jesús tenía que entregar fue exprimido por el Padre? Recuerda que ahí mismo también está lo de la copa de la ira, ¿no? Recuerda que
¿Cierto? Es el mismo episodio. Es el momento de mayor presión para Jesús. Es el momento en donde todo el propósito que Dios tenía con él fue exprimido. ¿Sabe para qué? Para que los días próximos él hiciera su más grande labor. La más grande labor de Jesús fue salvarnos a todos nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo usted que la más grande tarea o el milagro más grande de Jesús no es sanar enfermos, que lo hizo, ¿cierto? No es liberar endemoniados, que lo hacía habitualmente, sino que el mayor milagro y en lo que Dios usó a su Hijo Jesucristo fue en salvarnos a nosotros. ¿Ustedes creen eso? Bueno, para que Él pudiera hacer eso, para que Dios lo pudiera respaldar en esa labor, en ese trabajo específico de salvar al mundo, lo tuvo que exprimir. Como lo está haciendo con muchos de nosotros. Getsemaní es el lugar en donde Dios te va a llevar para prensar y para sacar el aceite del respaldo que va a dar a tu vida. Cualidades de ese aceite. Hoy solamente voy a desarrollar 2. Cualidades del aceite que Dios te va a dar. Tengo bastante apunte acá. Dedito poderoso. Cualidades del aceite que Dios nos va a entregar como ministerio. Internacional Cambio. Diga, el aceite que Dios nos dará. Ayúdeme por favor. El aceite que Dios nos dará será un aceite para sanidad. ¿Usted sabe que Dios lo puede usar para sanar enfermos? Y no se va a enterar que lo hace Dios hasta que se atreva a hacerlo. Recuerdo que desde pequeño me profetizaban que Dios me iba a usar para sanar enfermos. De verdad, le decían a mi papá, él va a ser una persona que va a orar por enfermos, va a sanar. Recuerdo mucha gente que se acercó a decirme, Dios te va a usar para sanar enfermos. Y cuando me preguntaban, oye, Dios te va a usar para sanar. Sí, me va a usar para sanar enfermos. Y yo tenía claridad de eso, pero jamás sané a ningún enfermo hasta que puse la mano la primera vez sobre una persona. Y me di cuenta que todo lo que habían dicho que iba a ocurrir, podía ocurrir si yo me atrevía a hacerlo. Y Dios lo iba a respaldar. Escuche, el aceite del respaldo del Señor, el aceite de la garantía de lo que Dios va a hacer contigo, será un aceite de sanidad. Yo le voy a pedir un favor, mire, yo puedo orar por la persona que usted quiere que yo ore. Yo puedo hacerlo, puedo ir al hospital a orar por su mamá, puedo ir a la clínica a orar por su hijo, lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Quizás en el momento no voy a tener el tiempo, pero voy a hacer en la medida de lo posible mi mayor esfuerzo para ir a orar. Estuve orando por Keila. Keila está mucho mejor, gracias al Señor. ¿Vieron la foto que les mandé? Ella está con una fibrosis quística pulmonar. Pero el Señor ha hecho una obra extraordinaria. Los médicos no pueden creer el ánimo que ella tiene. La verdad que tiró para arriba, como decimos nosotros, de una manera extraordinaria. Ya han habido un par de respuestas más de las oraciones que hemos estado haciendo. No tengo problema yo de ir a orar por ustedes o de orar por alguien que tenga necesidad. Pero ¿sabe qué? Estoy seguro que Dios también lo puede hacer con usted. Recuerdo cuando mi papá iba a orar por la gente y un día un hermano se enojó porque mi papá no alcanzó a llegar al lugar donde le habían pedido que fuera a orar. Y el hermano se fue de la iglesia y mi papá le fue a preguntar por qué se había ido de la iglesia y él estaba molesto porque no alcanzó mi papá a llegar a orar por ese enfermo. Entonces mi papá se molestó más que él y le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no oró usted por él? ¿Por qué piensa que Dios me puede usar a mí y no lo puede usar a usted? ¿Por qué cree que el respaldo de Dios está sobre los pastores? No, hermano, el respaldo del Señor también está sobre ti. Y el aceite que Dios nos va a entregar como ministerio, que será símbolo del respaldo, de la unción con la que trabajaremos en los próximos días, también es para usted. No es solo para mí, no es para que usted me vea predicando en donde me ve predicar y que Dios me use, sino que también lo haga con usted. Diga, yo voy a orar cuando tenga la oportunidad. Porque el aceite que Dios te va a dar es un aceite para sanidad. Se usaba el aceite para sanar heridas. Escuche, me ha enviado Dios para sanar a los quebrantados de corazón. Ese fue el ministerio que Jesús hizo. ¿Cuántos corazones quebrantados Él sanó, cierto? Isaías capítulo 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite sus heridas. Está hablando ahí Isaías de un tratamiento que se hacía con el aceite para sanar heridas. Se usaba el aceite como el bálsamo para tratar llagas y heridas. Y también se usaba para ungir cuerpos. Recuerda que hay una orden que se le da a la iglesia y le dice que cuando vaya a haber algún enfermo en la iglesia, vayan los ancianos y únjanlo con aceite. ¿Lo recuerda?
Era un tratamiento, no solo era un simbolismo, sino que era un tratamiento para heridas, era un tratamiento para la sanidad. Y el aceite que el Señor nos va a dar como ministerio va a ser un aceite que nos respaldará en sanidades, milagros. Yo recuerdo la palabra que nos dieron de Estados Unidos, que nos dijeron que aquí iban a ocurrir milagros, sanidades. ¿Sabe qué? Yo vi un milagro el otro día en la casa de Carlos. Un muchacho que estaba angustiado por ciertas situaciones que estaba viviendo. Llegó con un tremendo problema al corazón aquí, al policlínico. Y hoy está con nosotros, bien, está comprometido con el Señor. Y eso es uno de los milagros más grandes. La salvación de un alma es el milagro más grande que puede ocurrir acá. ¿Sabe cuántos corazones están quebrados y necesitan del aceite que el Señor le va a dar a usted? ¿Necesitan de esa palabra ungida que Dios va a poner en su boca? No, es que el Señor usa solo al pastor. No. Yo el otro día conversaba con Alicia y Alicia me cuenta que ella va a los hospitales, que ella va a llorar por las personas y no me anda pidiendo a mí que vaya a orar. Nunca me ha pedido. Y el Señor la está usando tal como me usa a mí, tal como lo va a hacer a usted. Diga, el aceite que Dios me da, me usará para sanar. Porque el aceite que Dios nos dará como ministerio será para la sanidad de los que lleguen acá y de los que usted pueda ministrar y traer acá. Diga aceite. Va a declarar esto sin ningún temor. Diga, soy un ungido del Señor. La Biblia dice que la unción del Santo está sobre nosotros. Eso usted lo encuentra en Primera de Juan. La unción del Santo está sobre nosotros y nos enseñará todas las cosas. Usted es un ungido del Señor, tal como lo ve en las personas que admira. Y no necesita andar buscando a alguien para orar. Usted puede hacerlo. Ahora, si hay una convicción en su espíritu de que tenemos que ir los pastores, no hay problema de hacerlo. Y yo quiero ir, lo quiero acompañar. Pero lo quiero animar, hermano. ¿Sabe a qué? A que crea los dones que el Señor puso en usted. Porque hay tanto potencial que no se explota dentro de las iglesias. ¿Sabe cómo creceríamos abismantemente si todos los que están aquí pusieran todo lo que tienen al servicio de lo que Dios quiere hacer con el Ministerio Internacional Cambio? Y los próximos días van a hacer que eso sea una realidad, hermano. Yo soñaba con una iglesia grande en Estación Central y después abriendo una iglesia en Providencia, después abriendo una iglesia en Rancagua, y los pastores que van a ser pastores de esas iglesias tienen que surgir de ustedes mismos, de los que están llegando a ser parte de esta familia. Diga, será un aceite de sanidad. Lo a mí. Por un tiempo, el pueblo de Dios dejó de ser respaldado. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algunas cosas que a Dios no le agradaban. Yo les explicaba que muchas veces nuestros hijos hacen cosas que no nos agradan. Y a veces hasta nos avergüenzan públicamente. ¿Cierto? Yo varias veces lo hice con mi papá. La verdad que era experto en avergonzar a mi papá públicamente. Decía aquellas cosas que no se tenían que decir y que los niños simplemente saben hacer. Y recuerdo que muchas veces mi papá me tenía que corregir. Y me decía, la verdad tú eres mi hijo, pero hay momentos en los que me da vergüenza que hagas las cosas que haces. Compórtate de la manera que te tienes que. Yo recuerdo cuando mi papá me decía, acuérdate que yo soy pastor. Me decía él. Entonces no solo yo lo veía como una presión, sino que lo veía como una bendición. El ser hijo de un pastor era una bendición para mí, aunque por muchos años no lo vi así. Después me di cuenta la bendición que significaba. Y Dios dijo, lo a mí fue el tercer nombre de la hija de Oseas. No es mi pueblo, porque el corazón de Dios estaba triste. Pero la respuesta de Dios fue aceite. Y el aceite significa respaldo. Y Dios llegó a decir que el que no era su pueblo por un tiempo, volvería a ser su pueblo. A mí significa mi pueblo. Y Dios nos respalda, escuche, nada que nos sienta que sea de Él. Escuche, no olvide nunca esto. Dios no respalda nada que nos sienta que es de Él. Porque estoy convencido que Dios nos hará crecer y desarrollará un potencial extraordinario con toda la gente que está en el Ministerio Internacional Cambio. Porque esto es de Él, no es mío. Si usted vino porque venía a escuchar al pastor Eric o porque venía a escuchar cantar a Simón, entonces usted está equivocado. Usted tiene que venir porque esto es del Señor y porque en este lugar usted se va a desarrollar. Y los dones que el Señor le dio, porque le dio, y usted dice, yo no sé lo que tengo, no lo ha descubierto, lo va a descubrir. En esta casa el Señor le va a mostrar el potencial que hay en usted. Es para entregarlo y no para que espere a que otro haga lo que usted tiene que hacer. Diga, el aceite
Será un aceite de sanidad. Yo quiero animarlo a algo. Aproveche las oportunidades para orar por toda la gente que le pida que ore cuando esté enfermo. Hágalo. Le voy a pedir que haga eso y va a ver cómo el Señor lo va a sorprender. Dios va a sanar a los enfermos a través de usted y no va a tener que usarme a mí para hacerlo. Hagamos ese compromiso. El aceite que el Señor nos dará como ministerio será un aceite, escuche, de prosperidad, un aceite de bendición. Dios bendecirá este ministerio con los dones que ha puesto en usted. ¿Sabe lo contento que estamos porque semana tras semana se va añadiendo gente a lo que es el Ministerio Internacional Cambio? No piense que lo estamos viendo como un número, porque tampoco somos muchos. Así que no podemos estar mirando números. Somos una cantidad de personas con dones extraordinarios, con habilidades extraordinarias de parte del Señor, que van a prosperar todo lo que Dios haga en el Ministerio Internacional Cambio. Escuche esto, lo que Dios haga, las grandezas a las que lleva el Ministerio Internacional Cambio, no dependen de mí. Yo tenía que decírselo, porque hay muchas personas que ponen y cifran su confianza en el hombre de Dios, y no en el Dios que llamó a ese hombre. Escuche esto, la prosperidad, el crecimiento explosivo del Ministerio Internacional Cambio, la bendición que viene para esta casa es porque Dios lo trajo a usted. Por eso tiene que invitar a otros, porque no solo usted será usado para que en Estación Central se levante el nombre del Señor, no el nombre de un hombre, sino el nombre del Señor. Tiene que usted traer a otras personas, porque en esta casa el Señor va a prosperar a la gente, porque las personas que lleguen acá no van a perder sus trabajos. El Señor te va a sorprender, Pablo. Dios te va a abrir una puerta extraordinaria. Dios va a hacer lo que no has podido hacer en un mes y medio. El Señor lo va a hacer simplemente porque Dios prometió que el aceite que iba a traer a esta casa sería un aceite de prosperidad. Éxodo capítulo 30, verso 22. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos de canela aromática, la mitad de esto, 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 del ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, que era una medida. El hin era una medida. Y harás de ello aceite de la santa unción, un ungüento superior, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa con el que ungirás el tabernáculo de reunión. Aquí empieza a enumerar todo lo que se iba a ungir con ese aceite. En la antigüedad, el aceite era símbolo de prosperidad. Todo lo que tocaba el aceite era bendecido y santificado. También fueron ungidos. Aquí está Aarón y sus hijos. Dios nos ha apartado como ministerio, por eso nos está entregando aceite. Escuche. Mucha de la gente que va a llegar al Ministerio Internacional Cambio es gente a la que Dios va a usar para ser pastor, para ser evangelista, para ser profeta a las naciones. Recuerde lo que le estoy diciendo. De esta casa van a salir misioneros a todos lados. Usted está mirando al lado. ¿Seré yo, Señor? No, será el de al lado. No va a ser usted. Porque esta casa va a ser prosperada a través de usted. El aceite que Dios nos está dando es un aceite de prosperidad. Y escuche, van a mejorar los trabajos suyos. El otro día Simón me decía, estoy orando por una puerta de trabajo. Y el Señor le abrió una puerta excelente de trabajo. Todo el que necesite trabajo va a tenerlo, va a obtenerlo. Porque Dios comprometió que nos iba a dar aceite. Y el aceite tiene una cualidad. Era reconocido en la antigüedad como sinónimo de prosperidad. Y escuche, como sinónimo de consagración. ¿Sabe por qué está usted acá? No porque lo invitamos. Simón, tú no estás acá porque se te ocurrió. Basti no vino porque oyó solo una palabra. Usted está aquí porque el aceite que Dios le va a dar lo apartó para este tiempo. El aceite con el que se ungía a Aarón, a sus hijos, era un aceite que simbolizaba y significaba consagración. ¿Sabe por qué Dios lo llamó y lo puso aparte? Porque usted va a bendecir este lugar. Porque todo el que llegue a este lugar no va a llegar solo a recibir. ¿Sabe? Yo conozco mucha gente que se acostumbró a ir a la iglesia a recibir. Pero Dios lo trajo a usted para entregar. Y el principio es, más bienaventurado es dar que recibir.
Yo le doy permiso para que usted se vaya del Ministerio Internacional Cambio. Le doy permiso. Si es que quiere venir a puro alimentarse y a puro recibir, vaya a otro lado. Nosotros queremos gente que quiera entregar. Personas que quieran dar lo que el Señor les dio. Si nosotros hemos ido a iglesias simplemente para recibir, eso es parte. Pero yo creo que lo más importante que Dios va a hacer con usted, y por algo está trayendo un aceite para este ministerio, es un aceite que nos respaldará para hacer grandes cosas en Dios, prodigios, maravillas, señales, milagros. Yo le vuelvo a repetir, Carlos es un milagro del Señor. Era un caso perdido para su mamá, pero hoy está acá, imagínense. Él está acá. Milagros como ese, cambios de vida extraordinarios el Señor va a hacer en este lugar. ¿Sabe para qué? Para que después Carlos cuente el testimonio de dónde Dios lo sacó. Dios te sacó de allá, te apartó para traerte acá, Carlos, y para comenzar a usarte, como siempre han orado todos los que te aman. Diga, Dios me ungió para hacer grandes cosas. El aceite que Dios me dio sanará a la gente y prosperará el Ministerio Internacional Cambio. Levante su mano derecha y diga, Señor, gracias, porque aparte de darme alimento, de darme gozo, tú estás pensando en lo que vas a hacer conmigo. Gracias, porque llego a un lugar en donde se cree en lo que tú me diste. Gracias, Señor, porque en el Ministerio Internacional Cambio hay espacio para mi desarrollo. Gracias, Señor, te doy por cada persona que está aquí. Gracias por los que están por primera vez. Gracias por los que nos visitan. Gracias por los que vienen a ver lo que tú estás haciendo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú los estás trayendo. Yo te pido que pongas en ellos la convicción de que este lugar es un lugar en donde tú les vas a dar alimento, les vas a proveer de palabra. Señor, yo te pido que les dé la convicción, Señor, de que este es un lugar de alegría, de gozo, de plenitud, Señor, de sentirnos plenos en ti. Y también, papá, ponga la convicción de que este es el lugar en el que ellos se tienen que plantar para poder echar raíces y dar fruto, papá, con todo lo que tú vas a hacer con ellos. Gracias, Señor, por el aceite de la unción que tú pusiste sobre Carlos. Gracias por el aceite de la unción que pusiste, Señor, sobre Ángela. Gracias por el aceite de la unción que pusiste sobre Simón. Gracias, Señor, porque esa unción les mostrará caminos, les abrirá caminos donde no los hay. Gracias, Señor, porque los tienes con nosotros. Gracias porque cada persona que llega al Ministerio Internacional Cambio, Señor, ha sido compatible con lo que tú vas a hacer, Señor, en los próximos días. Sorpréndenos, papá. Te agradecemos, Señor, porque nunca nos faltará el trigo, el vino y el aceite. Gracias, Señor, porque las cualidades de nuestro ministerio serán que las personas que lleguen acá serán sanadas, papá, y que tú usarás a los que son parte de la familia Cambio para sanar, para hacer prodigios, maravillas y señales. Señor, y gracias porque una de las señales, Señor, del aceite que tú nos vas a dar como familia es que prosperarás a toda la gente que llegue acá, papá. Tú harás algo extraordinario, Señor. Le darás una vida y una vida en abundancia, llena de bendición para ellos, para sus hijos, papá, porque el aceite que tú estás trayendo, Señor, nos apartó para prosperidad, nos apartó, Señor, para ser bendecidos y para bendecir el lugar donde tú nos pusiste. Gracias, Espíritu Santo, por tu aceite. Derrámalo sobre nosotros, así como lo hiciste un día sobre Jesús. Él llegó a declarar: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Gracias, Espíritu Santo, por los ungidos que están llegando a esta familia Cambio. Gracias, Señor, porque tú pondrás en nosotros y en ellos la convicción de permanecer siendo parte de esta familia.